Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad presentaré mi proyecto de investigación, la TA5, titulado Diseño de pavimento rígido mediante análisis de laboratorio y computacional en la ruta AN106 desde Yungay hasta Yanama, provincia de Huaraz, para aumentar la resistencia a la flexión del concreto y disminuir los riesgos de accidentes. Para garantizar la viabilidad técnica de esta obra, en la compleja geografía de la región Ancash, he estructurado esta defensa analizando de forma crítica dos investigaciones de alto impacto. La exposición se dividirá estrictamente en dos bloques independientes. El primer bloque abordará la gestión e innovación tecnológica en redes viales rurales de bajo volumen. El segundo bloque detallará el modelado numérico avanzado mediante elementos finitos para optimizar la resistencia a la flexión del concreto y mitigar las fallas estructurales destructivas. Artículo 1. Guía técnica de soluciones e innovaciones tecnológicas para la mejora de caminos de bajo volumen de tráfico en Perú. Iniciando con el análisis de este primer artículo publicado por la CAF, es crucial comprender el contexto y problema que aborda en el ámbito nacional. Los caminos de bajo volumen de tránsito representan más del 70% de la red vial en el Perú, conectando directamente a las poblaciones rurales con los centros urbanos. Sin embargo, estas rutas sufren una transitabilidad precaria y una vulnerabilidad extrema ante eventos climáticos severos, como las lluvias estacionales y el fenómeno del Niño. En la geografía andina, la falta de pavimentos estables provoca interrupciones físicas constantes de la plataforma, aislamiento socioeconómico prolongado y un incremento desmedido en los costos operativos de transporte. Esta problemática describe con precisión la realidad de la ruta AN106, tramo desde Yungay hasta Yanama, donde las deficiencias superficiales aumentan de forma alarmante el riesgo de accidentes vehiculares. Estado del arte. En cuanto al estado del arte, la ingeniería vial tradicional en nuestro país ha tratado históricamente estos caminos mediante intervenciones empíricas, afirmados simples o riesgos asfálticos delgados que fallan de manera prematura. Existe un vacío crítico en la literatura y en la normativa nacional sobre cómo estandarizar soluciones duraderas y de alta rigidez que se adapten a las severas condiciones climáticas y geotécnicas de la sierra. Las metodologías estándar suelen ignorar la enorme variabilidad de los suelos de fundación locales y la agresividad térmica de la alta montaña, limitando la evolución hacia pavimentos rígidos diseñados con criterios de optimización regional. El aporte principal de esta investigación se consolida en una guía metodológica estructurada. Su esquema general se desarrolla en tres fases consecutivas. Primero, un relevamiento geográfico y geotécnico detallado por macrorregiones. Segundo, la selección tecnológica de estabilización basada en la optimización de recursos. Y tercero, un esquema de integración técnico-social. Los componentes clave del sistema incluyen la catalogación de fallas típicas del suelo y el empleo estratégico de polímeros sintéticos, junto con aditivos químicos para mejorar la subrasante, priorizando el uso de materiales procedentes de canteras locales para abaratar costos logísticos. La gran novedad de este enfoque radica en que no es una solución aislada de ingeniería, introduce un modelo de concertación social interactivo. Esto permite que el diseño geométrico y estructural responda tanto a la precisión del cálculo como a la realidad socioeconómica de los transportistas, garantizando que la vía sea sostenible en el tiempo. La validación de esta metodología proporciona indicadores cuantitativos de alto impacto para la infraestructura, al implementar los criterios técnicos y las innovaciones propuestas. Los modelos de la evaluación económica demuestran una reducción del 20% en los costos operativos de transporte para vehículos de carga y pasajeros en rutas de montaña. Asimismo, se evalúa un incremento del 30% en la eficiencia de la inversión pública destinada a la conservación vial. Esto demuestra matemáticamente que migrar hacia pavimentos con bases estabilizadas reduce la necesidad de mantenimientos rutinarios anuales, protegiendo el presupuesto estatal y asegurando una transitabilidad ininterrumpida.
Como conclusión de este artículo, queda demostrado que la estandarización técnica y el uso de tecnologías innovadoras en caminos rurales es la única vía para erradicar la vulnerabilidad estructural y el aislamiento en zonas altoandinas. Como limitación, el estudio reconoce que el éxito de los estabilizadores químicos y polímeros depende estrictamente de una cadena logística de suministro estable hacia zonas remotas de difícil acceso. Por ende, como trabajo futuro, se plantea el desarrollo de matrices logísticas descentralizadas y la digitalización de inventarios de canteras en la provincia de Huaraz, asegurando el abastecimiento oportuno de insumos durante la ejecución de las obras. Como segundo artículo tenemos el análisis de pavimentos rígidos sometidos a cargas de aeronaves mediante la técnica de elementos finitos. Desarrollado por Wani y Nalasivan, abordamos el rigor del modelado computacional avanzado. Analizando su contexto y problema, las estructuras de pavimento rígido expuestas a cargas pesadas, dinámicas y excepcionales sufren solicitaciones mecánicas extremas que los métodos analíticos tradicionales no logran predecir. Las ecuaciones empíricas simplificadas fallan al calcular las deformaciones en condiciones críticas, lo que genera una severa concentración de esfuerzos de tracción por flexión en las juntas y esquinas de las losas de concreto. Esto acelera el agrietamiento prematuro por fatiga y acorta drásticamente la vida útil del pavimento. En la ruta AN106, estas fallas estructurales ocultas provocan el fracturamiento súbito de las losas, desestabilizando a los vehículos pesados y elevando exponencialmente el riesgo de las despistes fatales. Estado del arte. Respecto al estado del arte, los métodos clásicos de diseño vial simplifican el comportamiento del pavimento asumiendo que el suelo es una base líquida uniforme y que la losa es bidimensional. Esta aproximación matemática es totalmente insuficiente para entornos complejos como Huaraz, ignorando el comportamiento elástico tridimensional real del concreto. El impacto del gradiente térmico severo entre el día y la noche y la transferencia de carga dinámica real a través de las barras de traspaso entre losas contiguas, dejando al ingeniero sin herramientas de predicción exactas antes de la construcción. Frente a esto, el aporte de la investigación consiste en un entorno de simulación computacional tridimensional avanzado. Su esquema general se desarrolla en 3 etapas metodológicas: la configuración de geometría y discreción de la losa, la aplicación de cargas dinámicas en posiciones desfavorables y el análisis de concentración de esfuerzos. Los componentes del modelo integran elementos sólidos tridimensionales de 8 nodos para la losa de concreto, la modelación explícita de las barras de transferencia de acero en las juntas y las propiedades mecánicas no lineales del suelo de soporte. La validación computacional de este enfoque arrojó resultados concluyentes. Se demostró que el análisis por elementos finitos logra reducir el error en el cálculo de deflexiones estructurales en un 15% en comparación con los métodos empíricos antiguos. Gracias a esta precisión geométrica, el estudio validó una optimización del 15% en el espesor de la losa de concreto, sin comprometer los factores de seguridad vial. Al distribuir eficientemente las tensiones internas y controlar las deflexiones en los bordes libres, se mitiga el agrietamiento, lo que garantiza un aumento directo del 20% en la durabilidad estructural del pavimento rígido bajo cargas cíclicas pesadas. Como conclusión de este segundo bloque, el modelado por elementos finitos se consolida como una herramienta predictiva insustituible para garantizar la integridad estructural de las losas de concreto, permitiendo diseñar pavimentos con una certeza científica absoluta. Como limitación se reconoce que el software es altamente sensible a la precisión de los datos de entrada. Si los parámetros del suelo obtenidos en el laboratorio de mecánica de suelos son imprecisos, el modelado computacional perderá calibración. Por lo tanto, como trabajo futuro, se plantea normar protocolos de ensayos triaxiales, dinámicos y flexurales a la escala real, utilizando agregados específicos de la provincia de Huaraz, consolidando un marco de calibración regionalizado para nuestro software estructural. Muchas gracias.